Con el doctor Galvis, pues nos estamos despidiendo. Después de una labor, en el caso de él, 18 años al frente de este importantísimo gremio y yo al frente de la Presidencia de la República. Este es el último congreso gremial al que asisto y cómo me complace que haya coincidido, que sea Andesco el último lugar donde yo me puedo dirigir en un congreso de esta naturaleza, y además que sea también aquí en Medellín. Andesco, en cierta forma, encapsula una parte importante de lo que quisimos hacer en el gobierno, y creo que obtuvimos unos muy buenos resultados. Y les voy a explicar por qué. Ustedes, los que proveen, los que trabajan en los servicios públicos esenciales, contribuyen y de qué manera a mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin estos servicios públicos, la calidad de vida sería totalmente diferente, no tendría calidad de vida. Por eso es tan importante que cada sector que ustedes representan pues tenga una política pública adecuada, tenga una política pública que permita que efectivamente esos servicios le lleguen al ciudadano común y corriente al mejor precio, con la mejor calidad, y que les llegue, además, porque muchas veces ni siquiera les llega o les llegaba. Y por eso, desde el principio, quisimos hacer una política que promoviera el acceso de la mayor cantidad de colombianos a un precio razonable, una buena calidad de los servicios públicos que ustedes proveen. Y eso además contribuye, y de qué manera, a la política social del gobierno. Y ahora también les voy a explicar por qué. Y contribuye, y de qué manera, a la felicidad de los ciudadanos, porque ustedes saben mejor que yo la felicidad que produce a cualquier persona que no tiene el acceso a muchos de los servicios públicos, tenerlo. Y esa ha sido una de las grandes satisfacciones, y yo les agradezco enormemente, que yo he tenido como presidente, recorriendo el país, llevándole servicios públicos a mucha gente que antes no tenía. Y uno ve la felicidad que sienten y el agradecimiento que esto genera. Por ejemplo, en el agua, los que tenemos acceso a agua potable, y generalmente sucede en la vida con todo, cuando uno tiene algo regular no lo aprecia tanto, pero la gente que no tenía acceso, que hoy tiene acceso, sí que lo aprecia. Ahí hicimos un gran esfuerzo. Hicimos un gran esfuerzo con los planes departamentales de agua, hicimos un gran esfuerzo con los alcaldes, con los gobernadores, con las conexiones interdomiciliarias, que muchas veces estaba el acueducto, pero no tenían los recursos para conectar la casa. Ahí nos propusimos hacer un gran esfuerzo en ese frente, tuvimos más de 150.000 beneficiados, sobre todo de los estratos bajos, más de 35.000 conexiones, y además hicimos una gran inversión, más de 8 billones de pesos en lo que es acueducto, alcantarillado y proyectos de aguas residuales. Son 2.000 proyectos que en estos 8 años adelantamos, 2.000, que le permitieron a cerca de 7 millones de personas acceder a agua potable que antes no tenían, a más de 7 millones de personas acceder al servicio de alcantarillado que antes no tenían. Eso es un logro muy importante, y creo que ahí podemos decir que casi que tenemos cobertura universal, aunque todavía nos falta un porcentaje mínimo, pero importante por conectar. En electricidad,
la felicidad de la gente cuando le llega la electricidad por primera vez. Lo he vivido y lo he visto en varias oportunidades. Hace muy poco, ISA construyó una interconexión eléctrica en el Pacífico entre Nariño y Cauca. Allá estuvimos inaugurando esa conexión eléctrica. La felicidad de la gente que no tenía antes la posibilidad de tener una nevera, porque no tenía electricidad. La felicidad de poder ver televisión, ver la Selección Colombia, porque no tenía electricidad. Eso le cambia la vida a la gente. Ahí hicimos un gran esfuerzo de llevar la electricidad, sobre todo a aquellas regiones muy apartadas que por mil razones, entre otras por el conflicto armado, nunca se ha podido llegar. Este proyecto que construyó ISA se demoró muchísimo también por razones de seguridad, porque no se permitía la construcción. Finalmente llegamos y hoy hay cerca de 30.000 familias que están viviendo más felices porque tienen electricidad. Hoy el 97% de las familias tienen un acceso a energía eléctrica y entre el 2010 y el 2017 200.000 familias obtuvieron acceso por primera vez. Hay algunos temas en materia de energía pues que en este momento se están atendiendo, el tema de la energía en el Caribe. Sé que lo del Electricaribe es un tema que ha sido muy discutido. A esto el gobierno le ha puesto toda la atención y tenemos todo un grupo de trabajo liderado por los ministros, por la Superintendente de Servicios Públicos, para sacar adelante este proyecto, porque lo que estamos haciendo es un proyecto, sacar adelante el Electricaribe. Estamos ya yo diría en la fase final para poder encontrar la solución definitiva. Le hemos invertido muchos recursos en tiempo, en dinero. Yo creo que en menos de un mes vamos a abrir la competencia, abrir el proceso para ver qué tipo de operadores podrían estar interesados, hacer una especie de tanteo del mercado. Ahí de una vez quiero decir que vamos a no tener esa restricción que desde el punto de vista económico es un poco absurda, de restringir los porcentajes que los distribuidores de energía pueden tener, porque si es un mercado regulado, pues ahí no opera la competencia, entonces ahí no puede haber posición dominante. Entonces estamos en ese proceso con el ministro Arce, con el ministro de Hacienda, con la comisión, para cambiar ese porcentaje y hacer más atractivo para cualquier operador que se encargue de esa operación, que con unas inversiones, si ya están muy diseñadas, que se requieren, ese proyecto, o sea, Electricaribe, saldrá adelante. En eso estamos haciendo un empalme con el gobierno entrante, ya está totalmente enterado de lo que hemos venido haciendo, totalmente de acuerdo con lo que estamos haciendo, y ahí no va a haber ningún tipo de solución de continuidad. Hemos hecho un gran esfuerzo en materia de energía también por fortalecer el acceso y el suministro de energía hacia el futuro. Tenemos, por fortuna, como ustedes saben mejor que nadie, una matriz bastante buena. 70% de nuestra energía es energía hidráulica. Afortunadamente tenemos muchos ríos y tenemos una posibilidad de generar esa energía hidráulica. Y estamos haciendo un gran esfuerzo porque nos habíamos quedado rezagados en darle más espacio, más incentivos a las energías renovables no convencionales. Creo que nosotros tenemos un gran
un gran futuro ahí. Tenemos las condiciones, es la energía del futuro. La tecnología ha avanzado lo suficientemente rápido para hacerlas hoy rentables, las inversiones en ese tipo de energía, y Colombia tiene dos cualidades, dentro de las muchas cualidades que tiene Colombia, que hacen que este tipo de energía sea muy atractiva. Tenemos mucho sol y tenemos unos vientos ideales. Por eso, hace poco adjudicamos la licitación de la conexión de La Guajira, que dicen que es uno de los sitios más privilegiados del mundo entero para energía eólica, para conectarlo con el resto del país, y creo que en el año 2022 vamos a tener cerca de 1.300 y pico de megavatios que van a entrar al sistema de energía eólica. Eso va a seguir fortaleciendo el suministro de energía, porque curiosamente, o no curiosamente, es una realidad. El cambio climático que llegó para quedarse, la reversa del cambio climático va a ser difícil. El gran desafío es cómo detener que siga manifestándose el cambio climático, pero eso nos va a generar, por ejemplo, a Colombia una gran inseguridad, porque vamos a ver, como lo hemos visto últimamente, más fenómenos de la niña y más fenómenos del niño. Y el fenómeno del niño, las sequías, ponen en riesgo el suministro de energía hidráulica, pues por los efectos que tiene sobre los embalses. Casi tenemos un apagón. Ustedes lo vivieron. Si yo le hubiera hecho caso al doctor Bernardo Vargas y a los técnicos de racionar la electricidad, pues mi popularidad estaría mucho más baja de lo que ya está, pero afortunadamente no le hice caso. Hicimos un gran esfuerzo para ahorrar la suficiente energía, logramos pasar ese fenómeno del niño sin necesidad de racionar, pero sí fue un campanazo, nos salvamos de milagro, por un esfuerzo que yo además quiero agradecerle al sector privado, ese gran esfuerzo, porque el sector privado contribuyó, y de qué manera, todos, para evitar el racionamiento. Pero, por fortuna, entonces, esos campanazos, como el campanazo del fenómeno de la niña, cuando llegamos al gobierno hace 8 años, de cómo teníamos que prepararnos para los desastres naturales, crear todo un sistema que hoy está creado. Aprobamos una ley que creó el sistema de gestión de riesgos y de desastres, todo un esquema que afortunadamente está funcionando y está funcionando bien. Pues de la misma manera, en esto de la electricidad, de la energía, pues esos campanazos nos han llevado a tomar decisiones para prever cualquier imprevisto en el futuro. Pero ahí también hemos hecho un gran esfuerzo en las energías renovables, con una serie de incentivos que se han dado, la ley para desarrollar e impulsar estas energías, el decreto para promover la contratación de proyectos para generar la electricidad y la línea de transmisión que ya les mencioné. Estuvimos hace poco también inaugurando una planta de energía solar que tiene Celsia en el Valle del Cauca, muy impresionante. Y qué bueno ver que ya el precio de esa energía está en un nivel muy competitivo, porque eso nos va a garantizar hacia el futuro el suministro de energía. En gas natural, más de 3 millones de familias accedieron al gas natural por primera vez, y hemos invertido una suma muy importante en subsidios a los estratos 1 y 2. Aquí tengo que contarles, ya que me voy, puedo darme ese lujo, una anécdota que me sucedió hablando de la felicidad. Fuimos a una pequeña población en el Magdalena, se llama Cerro de San Antonio, tiene apenas 8.000 habitantes, queda entre Magdalena y Bolívar, una pequeña poblacioncita, y fuimos a conectar el gas natural a las diferentes casas.
Y entonces fuimos a una casa, y a la casa que se había escogido, y se conectó el gas. Y la señora me abrazó y me dijo: gracias, presidente, gracias por este gas. Usted no se imagina lo importante que esto va a ser para nuestro matrimonio. Y yo dije: gas, el matrimonio, y eso, ¿pero por qué? Y digo: presidente, es que mi marido sale todos los días a las 5 de la mañana a cortar leña para poder cocinar y para poder, pues, tener lo necesario para hervir el agua, y entonces ya no va a tener que salir a las 5 de la mañana y vamos a volver a recordar lo rico que es el mañanero. Entonces, y me abrazó. Entonces, esa es una felicidad. Este gremio tiene los servicios públicos, agua, energía, alcantarillado, pues, pero también tiene otro aspecto muy importante, cada vez también más importante, que se volvió un servicio público, es decir, una necesidad básica. Todo lo que tiene que ver con la televisión, la telefonía móvil, el Internet. Y ahí también hemos hecho un gran esfuerzo. Al comienzo del gobierno, recuerdo muy bien que en la campaña hace 8 años estábamos planeando los grandes retos. Nos pusimos el reto de la infraestructura. Tenemos que construir dobles calzadas y estamos entregando un país con el doble de las dobles calzadas que encontramos que se han construido durante 200 años. Y estamos, que eran 700, estamos en 1.400 y 900 más dobles calzadas en construcción, o sea, contratadas. Pero en materia de infraestructura tecnológica, recuerdo que con el ministro Molano nos propusimos duplicar el número de municipios que estaban conectados con fibra óptica y banda ancha. Eran 220 o algo así. Entonces vamos a duplicar. Y después dijimos: ¿por qué no somos un poco más ambiciosos? ¿Por qué no los triplicamos? 630 o 640 o 660. Y yo les dije: no, piensen mucho más en grande, pongámonos objetivos mucho más altos, conectemos todos los municipios. Y me dijeron que estaba loco, que eso era imposible, que eso no se iba a poder hacer. Pues hoy tenemos todos los municipios del país, todos conectados con fibra óptica y banda ancha. Y eso es algo muy importante por la importancia que tiene esa infraestructura tecnológica, en todo sentido, para que poblaciones que ya tienen telemedicina o teleeducación en los sitios más remotos, eso realmente es una pequeña revolución. En materia de televisión pública, nos propusimos darle a todos los municipios la televisión de mejor calidad en alta definición. Ya eso es una realidad. Ahí hemos invertido unos recursos muy importantes en infraestructura tecnológica y producción también de contenidos de televisión para llevar la televisión pública a los sitios más remotos. Tenemos una serie de estrategias digitales y plataformas web. Por ejemplo, lo que ustedes vieron, la transmisión de la Avenida del Papa, que fue una transmisión impecable, hecho 100% por la red y la televisión RTBC, la televisión estatal. En la telefonía móvil, hemos también avanzado como pocos países en el uso de esa telefonía. No había en 4G ni un solo municipio en el año 2010, hoy hay 968 municipios, 62 millones de líneas móviles, más de uno por cada colombiano. Ese es un aparatico que se está volviendo
cada vez más importante. ¿Cuántos no vieron a nuestra selección Colombia usando el móvil? ¿Cuántos cafeteros, que yo soy muy cercano al gremio cafetero, no soy cafetero, pero sí soy muy cercano, hoy ya siguen el precio del café todos los días y venden a mejor precio su producto porque tiene un celular que lo conecta con el mercado? En fin, se volvió una necesidad básica. Imagínense ustedes lo que sería vivir sin celular. Y apenas el celular lleva, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva el celular, doctora Archila? ¿Cuánto tiempo lleva el celular de inventado? 25 años apenas. Entonces, ¿y ahí cuál es el reto? ¿Cuál es el gran reto del Estado? Que lo hemos discutido con muchos de ustedes. ¿Qué tanto regula? ¿Qué tanto controla? La tecnología va siempre mucho más rápido y evoluciona mucho más rápido de lo que los estados somos capaces de asimilar, de absorber. Entonces, por esa velocidad, frena uno o deja que crezca y después trata uno de corregir las cargas. Esa es una de las grandes preguntas que todo funcionario se debe hacer, todo gobernante se debe hacer. ¿Cuánto interviene uno? Yo tengo una máxima, que es la máxima de la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Es un enfoque muy pragmático, pero que ha dado excelentes resultados. Dejemos que el mercado funcione donde puede funcionar, donde funciona bien. Si el mercado no funciona bien, entonces el Estado tiene que intervenir. Y esa es una buena fórmula para abordar este tipo de desafíos, de cómo es que uno se mantiene al día en evoluciones como la tecnología, para no convertirse en un obstáculo, en un freno, pero tampoco permitir los abusos y las distorsiones que la falta de control genera. Pero ahí hemos hecho un avance muy importante. Cada vez que hay estas congresos internacionales, uno que se realiza en Barcelona, la política pública colombiana en este frente sale siempre muy bien calificada y muy bien señalada. Y lo mismo en Internet. Se han podido conectar 30 millones de usuarios, 30 millones de conexiones de banda ancha. Aquí es donde lo de la fibra óptica en los municipios ha hecho tan buena labor y los efectos colaterales de eso, y eso nos ha permitido poner zonas Wi-Fi, internet gratis en muchísimas poblaciones. Hemos invertido unos recursos muy importantes. Tenemos más de 8.000 puntos y kioscos video digital por el país entero, y acompañado de estos hemos hecho un gran esfuerzo para que cada vez más colombianos puedan tener acceso a los computadores, a las tabletas, porque eso dejó de ser un elemento de lujo y hoy es una herramienta de trabajo, de educación, de progreso. Cuando llegamos al gobierno habían más o menos 24 niños y niñas por computador, hoy hay menos de 4 niños y niñas por computador, y le hemos regalado computadores a los estratos más bajos por todo el país, hasta los sitios más recónditos que ya están muchos de ellos conectados. Nos falta todavía mucho por hacer, pero eso es un salto cualitativo enorme en nuestro desarrollo y en el acceso a un servicio o a un servicio tan fundamental como es el servicio de la tecnología. O sea que en todo lo que ustedes hacen, en todo lo que ustedes trabajan, en todos los sectores que Andesco en cierta forma protege y promueve, ahí hemos hecho avances importantísimos. Y esto ha contribuido enormemente a mejorar los indicadores sociales del país. Si hay algo que
a mí me produce una enorme satisfacción de estos 8 años, es no solamente entregarle al país, a las próximas generaciones, un país sin las FARC, sino un país con menos pobreza y menos desigualdades. Esos eran dos grandes retos que teníamos. ¿Y por qué digo que ustedes contribuyeron enormemente a lograr esos indicadores? Somos el país de toda América Latina que más ha reducido las desigualdades en estos últimos 7, 8 años y que más ha sacado, en términos proporcionales, más gente de la pobreza. ¿Qué hicimos? Fuimos audaces al asumir otros caminos diferentes a los que veníamos utilizando por décadas, en Colombia y en el mundo entero, inspirados por un antiguo profesor mío, que fue Nobel de Economía, viene de la India, Amartya Sen. Yo recuerdo muy bien sus clases y él puso en marcha un instituto de desarrollo humano en la Universidad de Oxford. Y yo me fui, yo le escribí, lo llamé por teléfono y después me fui, ya como presidente, y le dije, yo quiero aplicar su forma de combatir la pobreza. Yo quiero aplicar, medir la pobreza, que es mucho más rigurosa y mucho más real, de la forma como él lo hace, que se llama la pobreza multidimensional, diferente a la pobreza por ingresos, que es lo que usa el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que él decía que eso realmente no significaba mayor cosa en la lucha contra la pobreza. Y hacía una pregunta muy lógica, muy de sentido común. Usted puede tener $100 de ingreso, pero si no tiene acceso a la salud, si vive hacinado con su familia en un cuarto, si no tiene acceso a la educación, si no tiene tarjeta de identidad, ¿de qué le sirven esos $100 o 100 pesos? Son los servicios básicos, los que ustedes proveen: acceso al agua, acceso al alcantarillado, acceso a la vivienda. En vivienda hemos hecho un esfuerzo enorme, aquí está el ministro de Vivienda, 1.750.000 viviendas que se han construido en estos 8 años, nos permitió reducir el déficit habitacional a la mitad en este periodo, a la mitad. Pero la vivienda necesita agua, necesita alcantarillado, necesita acceso a Internet, algo que les cuento porque es real. Cuando yo iba a entregar las casas gratis, la gente por supuesto le agradecía enormemente, pero cuando les decía que la casa venía acompañada de conexión al Internet y un computador gratis, se ponían más felices todavía que la propia casa, porque entendían la importancia de eso para los niños y el futuro, y para los estudios de los niños. Todo eso, la pobreza multidimensional, es lo que nos ha permitido focalizar el gasto público y tener un impacto mucho mayor en la reducción de la pobreza, que también se ha visto reflejada en la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria. Hemos reducido sustancialmente bajo los 2 indicadores, y en los 2 indicadores hemos sido el país que mejor desempeño ha tenido en América Latina. En la pobreza monetaria se redujo del 40% al 27% en estos años. Y lo mismo sucedió con la desigualdad, porque muchas veces el país crecía, pero también crecían las desigualdades. Eso también lo reversamos y hoy somos el país que más ha reducido la desigualdad, aunque todavía tenemos demasiados pobres extremos, a pesar de que la pobreza extrema también la redujimos a la mitad de lo que le encontramos, y tenemos todavía unas brechas sociales demasiado grandes, vergonzosas para ser muy francos todavía, aunque las hemos reducido. Pero en eso ustedes han contribuido enormemente. Hoy tenemos una clase media por primera vez más grande que cualquier otro sector, y eso también genera toda una serie de expectativas, genera una serie de demandas. Y esto me lleva a otra anécdota, y con esto voy a cerrar.
les voy a hablar un poquito del medio ambiente, pero quiero contarles esta anécdota muy simpática sobre cómo los servicios públicos generan mayores demandas. Carmen de Bolívar, una población en el departamento de Bolívar, muy importante. Le habían prometido el acueducto, creo que desde Bolívar, llevan 200 años prometiendo el acueducto. Muchos gobiernos iban y decían, el acueducto llega en los próximos 6 meses. Algunos gobiernos llegaban con un carro tanque, entonces abrían el agua, salía el agua, ahí está el agua, después se iba el carro tanque y se iba el agua. Entonces yo llegué a Carmen de Bolívar y les dije, allá me conocían porque habíamos dado de baja un personaje que tuvo totalmente asolada toda esa región de los Montes de María, que se llamaba Martín Caballero. Algunos de ustedes se recordarán de este individuo de las FARC. Entonces me recordaban. Entonces yo dije, mire, yo les traigo el acueducto. Y al cabo de cierto tiempo me fui para allá. Efectivamente el acueducto se construyó y quise inaugurar un sector del acueducto en Carmen de Bolívar. Entonces fui y no había carro tanque, sino estaba el acueducto funcionando y abrí la llave, salió el agua y la gente me miraba silenciosa y de pronto uno dijo, presidente, embuste, mentiras. Y yo dije, ¿mentiras qué? Yo, eso no es agua. ¿Cómo que no es agua? Yo me mojé y yo decía, este es el realismo mágico de García Márquez. Sale el agua y la gente dice que no es agua. Entonces, después me di cuenta que era porque les habían mentido tanto que no creían que eso fuera cierto. Entonces yo les dije, mire, yo entiendo que ustedes los han engañado muchas veces, yo les prometo que no los estoy engañando. Yo regreso en 3 meses a inaugurar el resto de los sectores de la ciudad, de la población, y ahí me dirán si me creen o no. Y mientras tanto esto que acabo de abrir seguirá funcionando. Volví como a los 3 o 4 meses, entonces efectivamente tenía todo planeado, entonces fui a un sector, salió el agua, fui al otro, salió el agua, fui al tercero, salió el agua, y en el cuarto seguía saliendo el agua. Entonces estaba la gente, y entonces digo, bueno, ¿me creen ahora sí? Entonces hacían sí, le creemos, pero nadie aplaudía, nadie decía nada. Entonces digo, bueno, pero ¿por qué no están contentos? Me dijo, no, presidente, muchas gracias, pero ahora la energía eléctrica. No, ahora necesitamos energía eléctrica. ¿Qué quiero decir con eso? Que el progreso genera más progreso, genera más demandas, y ustedes lo ven siempre. Si alguien tiene una conexión de internet, la quiere más rápida, la quiere de mejor calidad. Si alguien tiene el agua, quiere que le dé 24 horas y que no se la vaya nunca, o la energía es lo mismo. Ese es el gran reto que tenemos por delante, y que la mejor forma de trabajar y de poderle dar a la población los mejores servicios públicos con la mejor calidad es ese trabajo público-privado, sector público y sector privado. He sido yo un gran defensor de la concertación entre el sector público y privado, y aquí en proveer los servicios públicos de un país es donde mejor se manifiesta las bondades de una buena concertación, de una buena coordinación entre el sector público y el sector privado. Finalmente, unas palabras sobre el tema de este Congreso, el crecimiento verde. Aquí hemos hecho un esfuerzo enorme. Recreamos el Ministerio de Medio Ambiente y también nos propusimos unas metas ambiciosas, porque parte fundamental de nuestra riqueza está ahí, en nuestra biodiversidad, en nuestros ríos, en lo que tenemos que es tan preciado por nosotros y por el mundo entero. El primer golpe que recibimos fue el que les conté, el fenómeno de la Niña, que nos dio un cimbronazo, y ahí nos dimos cuenta de la importancia
de preservar nuestro medio ambiente, de prepararnos cada vez más para prevenir los efectos del cambio climático, para mitigarlos. Creamos el Fondo de Adaptación, creamos las instituciones necesarias que están funcionando. En estas últimas lluvias de hace unos meses, si eso se hubiera presentado sin las inversiones que hicimos para mitigar los efectos de esas lluvias, los desastres han sido cuantiosísimos, pues muchísimos más de los que vimos algunos deslizamientos, vimos algunos efectos, pero mucho más hubiese sido si no hubiéramos hecho, y eso hay que mantenerlo. Eso también es algo que está aquí para quedarse y tenemos que cada vez ser mejores. Hemos hecho un gran esfuerzo para proteger las áreas claves en este sentido. Recibimos el país con 13,5 millones de hectáreas protegidas. Hemos venido protegiendo otras áreas estratégicas. Vamos a entregar 43 millones de áreas preservadas y protegidas, que no es simplemente que uno va y declara un área protegida, no, eso tiene todo un estudio porque hay que protegerla, la importancia de esa área para protegerla. La última fue hace 2 días, el lunes, en el área más importante, más rica del universo en materia de biodiversidad, en el parque de Chiribiquete, la serranía de la Lindosa. Ese es el sitio que recoge la mayor concentración de biodiversidad del mundo entero. Y allá aumentamos el parque, lo recibimos en 1.2 millones, lo aumentamos a 2.7 y el lunes lo aumentamos a 4 protegidas para preservar esa riqueza que es la mejor, mayor y más importante riqueza que tenemos, que es nuestra biodiversidad. Y aparte de eso, estamos rodeando los parques, sobre todo este de Chiribiquete, con unos amortiguadores, con una especie de muros de contención para protegerlos con las comunidades indígenas, que son los mejores protectores de nuestro medio ambiente, porque son los que más aprecian el agua, la madre tierra, como lo llaman ellos, nuestra biodiversidad. Los páramos. Recuerden que hace 8 años a nadie le importaba un comino, perdónenme esa expresión, los páramos. Ah, sí, el páramo de las papas, el páramo, sí, ese páramo. No, los páramos son unos ecosistemas importantísimos y muy especiales. No hay páramos sino en los Andes suramericanos. Y el 50% de los páramos están en nuestro país, en Colombia. Y en los páramos se produce el 70% de los ríos que tenemos en Colombia, y somos uno de los países con el mayor número de ríos del mundo entero. Y las próximas guerras se van a librar es por el agua, lo dicen todos los futurólogos. Pues nadie preserva esos páramos, nos dedicamos a proteger los páramos, a delimitarlos primero que todo, y tampoco es una cosa improvisada, eso fue producto de una cantidad de estudios para no permitir la minería, para no permitir inclusive la agricultura y preservar esos páramos. Y con esto finalizo otra anécdota que les cuenta cómo este país ha cambiado. A mí me correspondió, como ministro de Defensa, el año 2006, cuando estábamos en plena guerra con las FARC. Yo hice unos cambios y adelanté una serie de estrategias, entre ellas trancar los corredores de movilidad de la guerrilla. Y uno de los corredores principales era el corredor del Sumapaz. El páramo de Sumapaz era el corredor principal de la guerrilla. Habían 42 subfrentes de las FARC que estaban queriendo rodear a Bogotá. Entonces fui y puse un batallón de alta montaña a 3.200 metros. Fui allá, lo puse a funcionar y allá se quedó. Se logró la paz, se logró debilitar a las FARC para que se sentaran a negociar, y fui hace unos meses a delimitar el páramo de Sumapaz y allá estuve cerca del batallón y se me
acercó el coronel, comandante del batallón, y me dijo: presidente, aquí está su batallón de alta montaña del Sumapaz, aquí están sus soldados, y quiero decirle, darle parte de la nueva actividad de estos soldados. En lugar de estar matando guerrilleros, estamos resembrando frailejones. Ese es... Eso, en resumidas cuentas, es lo que hemos venido haciendo estos 8 años. Yo vine aquí a decirles a ustedes muchas gracias, a despedirme y agradecerles. En la mayoría de ustedes siempre encontré apoyo, comprensión. Si me equivoqué algunas veces, les ruego me perdonen, pero todo lo que hice lo hice con la mejor intención. Creo que los objetivos que nos pusimos hace 8 años, muchos de ellos los logramos, en otros nos quedamos cortos. El próximo gobierno podrá continuarlos. A mí me gustó mucho la frase que me dijo el presidente electo: mire, no voy a gobernar con espejo de retrovisor, voy a continuar las políticas que funcionan, voy a corregir las que no funcionan, y eso es perfectamente lógico y explicable, y voy a tener unas políticas mías propias, por supuesto que sí también, todo presidente debe tener sus políticas propias. Pero ojalá todo esto que hemos construido con ustedes, porque esto ha sido de la mano de ustedes, pues se continúe, porque yo creo que este país realmente es un país mucho mejor de lo que era antes, de eso se trata. Cada gobernante quiere dejar su país un poco mejor de lo que lo encontró. Mi antecesor, sin duda, me entregó a mí un país mucho mejor de lo que él encontró, y así sucesivamente, y ese es el esfuerzo que todos debemos hacer. De manera que muchas gracias, y yo me voy a dedicar con el doctor Galvis. El doctor Galvis ya me lleva una ventaja porque tiene 2 nietos, yo no tengo sino 1. Entonces, ¿un nieto? No, por eso, 2 nietos, yo tengo una nieta, entonces me lleva 2. Entonces, vamos a dedicarnos a gozar con nuestras familias, y ustedes espero que sigan trabajando como Dios manda. Muchas gracias.